Dijo una mujer: pase lo que pase, yo estoy en victoria. El esposo le dio una muenda y pasaron y le preguntaron: ¿cómo está? Pase lo que pase, estoy en victoria. Preciso cogió una moto y se accidentó y se partió una pata. Y le preguntaron: ¿cómo está? Y dijo: pase lo que pase, estoy en victoria. Ni para qué les digo la semana siguiente lo que le pasó a la pobre mujer, porque... Pero ¿sabe qué? Escúcheme. Hay una inmensa diferencia. ¿Usted no ha notado que hay gente que de verdad, pase lo que pase, de verdad andan de victoria en victoria? Yo conozco gente así. Y alguien me decía, y tal vez con un poco de ignorancia, decía: es que nacen con una estrella. Unos nacen con una estrella y otros nacen estrellados. Pero mentiras. Ni los unos nacen con la estrella, ni los otros nacen estrellados. La diferencia hoy la quiero comentar con ustedes, en serio. Tres mujeres iban a la iglesia. Y en la iglesia el pastor siempre predica sobre la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el pastor siempre insta al pueblo de Dios a acrecentar la fe, porque solamente una iglesia que experimenta avivamiento en su fe, crece la iglesia, crecen sus finanzas, crece su ministerio, crece su familia y todo crece. Y esta mañana alguien me preguntó: no entiendo bien lo que es el logos y lo que es la rema, porque la gente quiere una rema, pero lo único que alcanzan es el logos. A ver, voy a explicarles de una mejor forma. En Corea del Sur, 3 mujeres iban a la iglesia y estas mujeres, el pastor les predicó de fe. Y lo que ellas dijeron: si Jesús llamó a Pedro y caminó sobre las aguas, nosotras también caminaremos. Pero un impulso de fe tremenda. Unas mujeres que, de esas tan santas, mujeres santas, y se fueron a experimentar en el mar. Esto que estoy contando es una historia de la vida real. Y las mujeres incautas oraron y oraron y oraron. Y se lanzaron a caminar. Hermano, se ahogaron. Y eso causó un escándalo en la iglesia en Corea del Sur, porque ellas intentaron hacer su voluntad. O sea, el pastor sí predica de la fe, pero la fe viene por el oír de la palabra de Dios, pero no por cualquier oír. Hay gente que se emociona. Entonces, cuando la gente se emociona, ellos toman el logos. Lo que el otro día explicaba, alguien que tiene un deseo ferviente de irse del país, entonces ellos buscan: voy a leer los primeros 12 capítulos de Génesis, porque ya saben que en Génesis 12 dice: sal de tu tierra y de tu parentela. El vagabundo que andaba como que a la pata de una muchareja de muy poca reputación,
dijo: voy a leer el profeta Amós. Y claro, creo que es en Amós donde dice: llégate a la mujer ramera. Ay, dijo: esa es la rema. Y estas mujeres se ahogaron. Y se forma un escándalo, la cosa más impresionante en Corea del Sur. Y vienen ahora demandas contra la iglesia. Y el pastor era el pastor John Cho. Y le dice: yo enseño la diferencia entre el logos y la rema. El logos es la palabra de Dios. Usted abre la Biblia y la lee. Pero la rema es la palabra específica para una situación específica, a una persona específica. Le voy a poner un ejemplo. Había un hombre junto al estanque de Betesda. Y él llevaba 38 años ahí, postrado junto al estanque de Betesda. Cualquiera podría decir: pero cabezón, pues métase al agua y sale sano. Y él dijo: no, solo cuando el ángel de Jehová desciende y mueve las aguas, es que el primero que entre en el agua recibe el milagro. Y llevaba 38 años. Él no había recibido la rema. Ahí estaban las aguas. No sé si me estoy haciendo entender. Le voy a dar otro segundo ejemplo. Todos vieron fantasmas. El único que vio a Jesús fue Pedro. Y Pedro, para experimentar el caminar en los milagros, le dice: Señor, si eres tú, o sea, sujeta la voluntad de él a la voluntad de Dios. Si eres tú, di la palabra, manda que yo vaya. Solo cuando Jesús dice: ven, el milagro sucede. ¿Me estoy haciendo entender la diferencia entre el logos y la rema? Lo mismo le pasó a un centurión. El centurión, descansen, nanita, descansen. Al final, el centurión tiene uno de sus siervos enfermo y se conecta con Jesús. Cuando se conecta con Jesús, le pide un milagro bajo la voluntad perfecta de Dios, que eso es lo que voy a explicar esta noche. Pero el tipo tenía la revelación de lo que era la rema. Él por eso le dice: Señor, no soy digno que tú entres en mi casa, pero di la palabra, suelta la rema. Pastor, ¿y dónde consigo las resmas? No, resmas no, esas sí hay en librerías. Pero la rema de Dios, escúchame, Mario, escúchame. La rema de Dios es la que va a transformar su vida, su ministerio, su familia, sus finanzas. La rema de Dios. El problema es que la gente anda tan afanada en la vida que quieren todo pero ya, y no tienen tiempo para esperar en el silencio de Dios, en el regocijo del silencio de Dios. Si usted no tiene tiempo para orar, ahí está uno lleno de religión, viviendo una vida promedio, mediocre. Perdóneme, nunca quiero ofender a nadie, le suplico que me comprendan, pero si yo no le predico esto a usted, usted creerá que está bien. Y por eso muchos mueren a la fe, porque tuvieron logos, mas no tuvieron rema de Dios. Vamos, le voy a dar 4 pasos para alcanzar el rema de Dios. ¿Cuánto les gustaría
que Dios le diera la palabra, ojalá todos los días de su vida. Dame una palabra, Señor. Di la palabra, Señor, y el milagro sucederá. Di la palabra. Si usted logra sacar la palabra rema de Dios, párese en la cabeza el que se quiera parar. Dios lo hará y nada os será imposible. Primer paso para hallar la palabra rema de Dios. Miren lo que encontré en Números capítulo 22, desde el verso 6 al 12. Bueno, no se lo voy a hacer leer, aunque si pueden rápidamente en las pantallas ponérmelo mejor. Pero quiero contarles cómo fue la historia de un hombre que por causa de la avaricia pierde lo que Dios quería decirle. Paso número 1: colóquese en un punto neutro. Escriba así: para hallar la rema de Dios, usted debe colocarse en un punto neutro. Es decir, si Dios no me habla, no me moveré. Lo que decía Moisés, lo que hacía David. David, cansado de cometer errores, empezó a decirle a Dios: Señor, ¿salgo o no salgo? Si Dios decía sale a la guerra, salía; si no, no. Lo primero que usted tiene que hacer para encontrar la palabra rema de Dios es colocarse en un punto neutro, de modo que Él mismo sea el que venga y meta el cambio y lo empuje a usted a hacer algo que esté bajo la voluntad perfecta de Dios. Miren lo que le pasó a, ¿cómo era? Balaán. Dijo Balac: ven pues ahora, te ruego, y maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que lo que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Y claro, todos los predicadores de hoy en día estamos, porque me incluyo, enseñándole a la gente que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y que yo puedo crear cuando profetizo. Es verdad, pero creo cuando Dios me da la palabra rema. Puedo crear cuando Él es el que me guía, no cuando de mis emociones yo suelto una palabra. Otro de los casos que cuenta el doctor Cho es que llegaban los evangelistas, y los evangelistas ungidos, porque si hay algo que el ministerio del evangelista tiene, es que tiene las señales y los prodigios para respaldo de Dios por su palabra. Y llegaban los evangelistas y sanaban a alguna gente, sanaban, se producían los milagros, y ellos se iban y quedaban en la iglesia los que no habían sido sanados, y venían a consejería: pastor, yo creí, ¿por qué Dios a mí no me sanó? Y él cuenta que le dejaban los chicharrones, porque los evangelistas se van, pero el pastor permanece. Entonces él decía: vas a buscar la palabra rema de parte de Dios, de modo que si, Señor, un punto neutro es: si es tu voluntad sanarme, sáname, y si no, dime para qué me has dado esa enfermedad. Y contaba el testimonio entonces de un hermano que era un tremendo siervo de Dios, que permanecía en la iglesia, y toda la iglesia oró por él, pero se enfermó y se fue al hospital. Y los discípulos preguntaban: ¿por qué Dios no lo sanó? ¿Por qué Dios, si es todopoderoso y el hermano es consagrado, es un gran siervo de Dios, por qué Dios no lo sanó? Resulta que Dios le permitió la enfermedad para enviarlo al hospital y predicarle a todos los que en el hospital estaban enfermos. La gente no entiende. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros.
Entonces usted tiene que, para hallar la rema de Dios, el primer paso, usted tiene que ponerse en un punto neutro y empezar a pedirle a Dios: ¿es tu voluntad? Y miren la historia de Balaán, verso 7. Fueron entonces los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. 8. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según me hablen. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Verso 10. Y Balaam le respondió a Balac: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, verso 11, estén pilosos, he aquí este pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora, maldícemelo, y quizá podré pelear contra él y echarlo de esa tierra. Verso 12, aquí está la respuesta de Dios. Note lo que fue la respuesta de Dios. Entonces le dijo Dios a Balaam: dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Mire, y si Dios ya dio una palabra, ¿qué hacía intentando volver a orar, a torcerle el brazo a Dios para hacer la voluntad del hombre? ¿Me estoy haciendo entender? Así nunca tendrás éxito. La gente quiere hacer su voluntad y la confunden con el logos. Pero es que la Biblia dice, es más, el pastor predicó y yo pasé adelante, el pastor me jaló hasta las mechas. Bueno, me impuso las manos. Sí, pero si no era la voluntad de Dios, no va a pasar nada. Así de sencillo. No va a pasar nada. Así el pastor grite, lo unja, lo vista, lo bañe, lo cambie, haga lo que sea. No, porque es que el pastor no es Dios. Y si Dios ya da una palabra, lo que resta es sujetarnos. ¿Usted está dispuesto a sujetarse a lo que Dios diga? Pastor, ¿será la voluntad de Dios que yo me case con esa muchacha, con ese muchacho? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que no? ¿Por qué sigues de mula necia pidiendo otra rema y otra y otra? Y es que no, y es que es lo que yo diga, y ahora sí vamos a hacerla. Ya Dios dijo que no. ¿Saben lo que le pasó a Balaam después, verdad? Después, como él no obedeció a Dios, fue tratado como un profeta hechicero, adivino, y fue muerto por el mismo pueblo de Dios. Primer punto: para alcanzar la rema de Dios, usted tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios en un punto neutro. ¿Me estoy haciendo entender? Y debe pedirle en oración y ayuno que Dios le hable específicamente a usted en algún área. En oración y en ayuno, en la quietud. Necesita sacar tiempo para estar en la quietud de Dios, en su presencia. Dios no opera con: Señor, háblame porque me está cogiendo el tarde. No, no. Hay un lugar, yo les he explicado lo que era el altar, el lugar del tabernáculo de Dios, que era los atrios, luego el lugar santo, y había un lugar más
excepcional que era el lugar santísimo. La gente no llega ni a los atrios. La gente llega a la iglesia pero sin orar. Y Señor, háblame si me quieres hablar. Y el que ora pidiéndole a Dios que le hable a través de los labios del pastor. Pero hay gente que ni ora, son religiosos. Miércoles reunión, domingo reunión, célula reunión. Pero usted tiene que tener la ansiedad. Señor, háblame en cada reunión. Yo quiero escuchar al Espíritu Santo a través de los labios del pastor, no lo que yo quiera. Hay gente que le pide a uno consejería y quieren que uno les diga lo que ellos quieren. No va a pasar así. Así no es. Vea, ya me celebró el Espíritu Santo lo que sí, que me respalda. Vea. Segundo paso para encontrar la rema de Dios: pedirle a Dios que Él revele su voluntad por medio de sus deseos. Es decir, a ver, voy a explicarlo mejor. Pídale a Dios que ponga en usted el querer como el hacer en su corazón. ¿Qué dice la Biblia? Dice que el corazón del rey es inclinado hacia la voluntad de Dios. Entonces, usted le va a pedir: Señor, quiero obtener la palabra rema de Dios, pero en lo que sea tu perfecta voluntad. Háblame y ponme el deseo en mi corazón para yo enderezar mi voluntad de acuerdo a tu voluntad. Así va a venir una palabra rema. Por ejemplo, Salmo 37, verso 4. Yo sé que todos no lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de su corazón. ¿Cuántos saben deleitarse en Dios? Muchos sabemos pedirle a Dios, porque eso, para pedir somos buenos, y de pedir nadie se ha quebrado. Somos buenos para pedir, pero para deleitarme en Él, ¿seré bueno? ¿Cómo así, pastor? Mire, cuando usted vaya a hacer el devocional, por favor, escúchame. Te postras de rodillas, colocas adoración y empiezas a adorar, ojalá en ayuno. Y empiezas a adorar y a adorar y a adorar. Y cuando lo haces con todo el corazón y no permites las distracciones, cuando lo haces con todo el corazón, llega un momento, en un éxtasis espiritual en la vida del creyente, y el corazón se derrama ante Dios. Yo no sé cuántos lo hayan experimentado, que ojalá sean todos. Y usted empieza a llorar y a llorar y a desahogarse en los brazos del Padre Dios. En ese instante es el momento preciso para decirle: háblame, Señor, háblame e inclina mis deseos a tu voluntad perfecta. ¿Me estoy haciendo entender? Santo Dios, yo veo que si están cogiendo el hilo, seguro, ¿no? ¿Estamos cogiendo el hilo? Amén. Mira, si tú no haces eso, vas a tener una vida religiosa. Y una vida religiosa no pasa nada. No pasa nada. Una vida religiosa es una vida promedio, es una vida prácticamente como uno más de los del montón, por no decir de los del mundo. Pero cuando tú le dices a Dios: Señor, quiero estar neutro en el secreto de Dios para hacer tu voluntad, y luego
oras y le pides: Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Eso era lo que pedía Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Pero hubo un momento en la vida de Juan el Bautista en que se desvió. Juan sabía que Jesús era el Mesías, pero se desvía. Al desviarse, pierde la cabeza. Empezó a predicar con soberbia, tal vez en sus propias fuerzas, en su carne. Y entonces lo ponen preso. Y es necesario en nosotros el quebrantamiento. Y estando preso, en vez de seguir esperando y creyendo en Dios, duda y manda a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? ¿Por qué no preguntó: ¿cuál es tu voluntad? ¿Por qué estoy en esta cárcel? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuántas veces Pablo estuvo en la cárcel preso y sentenciado de muerte? Muchas veces, pero en ninguna lo mataron al fin y al cabo. Tenía inclinado su corazón hacia la voluntad perfecta de Dios. Cuando te pongas en esa posición y luego le digas a Dios: Señor, inclina mis deseos a tu voluntad perfecta, vas en buena dirección. ¿Hay alguien aquí? Pastor, era que yo quería irme con aquella. Pregunte si es la voluntad de Dios. Mire, a mí me pasó. A mí me pasó. Yo cuántas veces he contado de una persona que estábamos disque orando y todo. Hasta el pastor Esteban creyó que yo iba a terminar ahí, pero yo me metí, fue con Dios. Señor, lo que tú me digas hago, así me duela, aunque me duele. No, estuve dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y cuando me meto a pedir la voluntad de Dios, la perfecta, Dios dijo: apártate, no pases por su casa. A mí me podía haber pasado lo de Balaán, volver a entrar otros 3 días de ayuno, a pedir que a ver si Dios podía reconvenir la decisión. Pero no, ya Dios habló. Y tengo que estar dispuesto a hacer lo que Él quiera, si quiero la rema de Dios, no lo que yo pretenda, lo que sea la voluntad de Dios. ¿Qué tal que no hubiese obedecido? ¿Se imagina donde no hubiera obedecido? Obedecí y fui premiado en gran manera para la gloria de Dios con su pastora Yolanda. Ahora, Filipenses capítulo 2 versículo 13. Filipenses 2:13 dice: Dios produce el querer como el hacer. Oren y esperen. Oren y esperen. Claro, cuando Dios me da su voluntad perfecta y me dice: apártate de ella, yo hablo con mi pastora y le comento: pastora, imagínense que Dios me dijo esto y esto y esto y esto. ¿Sabe qué me dijo la pastora? Dijo: Orlando, no se preocupe, Dios no le va a dejar heridas en su corazón. Menos mal le creí. Y no me dejó heridas en mi corazón, me las sanó con la esposa que Dios me dio. Y vino una paz a mi corazón. Y pude alcanzar tremenda bendición. ¿Cuántos saben que el 95% de la felicidad de una persona depende de la persona con la que se case? Todo depende.
El 95%, sí, las finanzas son necesarias, la comida, todo es necesario, pero su felicidad depende el 95% de con la persona que se case. Tercero, compare su deseo con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le pasó a Sansón? Pues imagínense que en Sansón Dios había dicho: será nazareno, no beberá vino ni sidra. Empieza Dios a darle unas características a Sansón, pero Sansón resultó mujeriego. Le dijo Dios: no se contaminará con nada inmundo, no tocará muerto alguno. Pero empezó a beber vino, sidra. Empezó a andar con la parranda de amigos de la mujer de él. Él no podía tocar el cadáver y menos de un animal. Y hubo hasta un panal de miel en un cuesco muerto de un león, y fue y cogió del panal del cuesco muerto del león y se come la miel. O sea, una contaminación. ¿Cómo se contaminó? Por su deseo carnal. Era su deseo carnal. Él había quitado a Dios del trono de su corazón y se había sentado él ahí. No le importó la profecía, no le importó la consagración, no le importó nada. Por eso perdió la visión. Le sacaron los ojos, lo amarraron en el lugar donde las mulas o los burros giraban y giraban para moler y trillar la arena que habrían de utilizar para el ladrillo. Y luego él mismo tuvo que decir: muera yo. Y todos los filisteos. Desató él mismo su voluntad perfecta. Eso era lo que quería. Con sus actos, con sus propias palabras. Entonces, yo necesito tener que Dios me dé el deseo, o comparar mis deseos con la voluntad perfecta de Dios. Señor, ¿mis deseos serán bíblicos? ¿Mi deseo será bíblico? ¿Usted cuál es su deseo? Pastor, yo quisiera viajar y viajar y viajar. No es malo, es lindo, es rico, pero ojalá lo hagas predicando. ¿Sí me hago entender? Ojalá vayas, ministres, pero todo tiene su tiempo. Hay gente que viene una palabra profética y por la palabra profética se emocionan y empiezan a hacer cosas desordenadamente. No, espera. Ahora, una palabra profética siempre es la confirmación de algo que Dios quiere darte. Y te lo dice primero a ti en la palabra de Dios y luego lo confirma a través de un profeta. Las veces cuando me fueron a enviar aquí a Barranca Bermeja, esa madrugada Dios me dio Ezequiel capítulo 3. Me decía: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Yo me desperté asustado y voy a la palabra y me dice: ponte sobre tus pies, quiero hablar contigo. Cuando leo, me paro, me quito el sueño. Dios mío, ¿qué me quieres decir? Y empieza Dios a hablarme. Empieza a decirte: mira que te mando a casa, bueno, a una ciudad hermosa, de frente tenaz, pero voy a hacer tu frente más fuerte que la de ellos, como la del pedernal. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Amén. Yo me acuerdo que ese día Pastor Esteban me dice: predicas en la noche.
Amén, pastor. Cuando voy a predicar en la noche, el pastor Esteban me llama a mi esposa y a mí, dice: pasen adelante, así dice el Señor. Y a que no sabe cuál palabra desató, la misma. Yo quedé. Vas a tener que comparar tus deseos con los deseos de la voluntad perfecta de Dios, que esté bajo el parámetro bíblico, que esos deseos estén de acuerdo a la palabra. Por ejemplo, un hombre que le dijo, es que al pastor: pastor, es que yo siento, póngale cuidado, que así hay más de un torcido por ahí. Yo siento que la mujer con la que estoy no es el pedazo de costilla que encajaba. Entonces el pastor le dijo: lo que estás hablando es antibíblico, porque la Biblia dice que no puedes ser infiel a la mujer de tu juventud. El tipo no hizo caso, se separó, luego por allá se fue y se casó con la otra mujer y le fue 1000 veces peor. ¿A quién le va a hacer un reclamo si era haciendo algo antibíblico? Gente: pastores, que me salió un empleo, me van a contratar para los llanos orientales, me van a llevar por allá, ya me pagan un montón de plata, pastor. Bueno, venga, pongamos esto a la palabra de la luz, o a la luz de la palabra, perdón. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo. Si se va, váyase con su mujer y sus hijitos. Si no, no. Hay gente que pasan por encima de la palabra de Dios, omitiendo la palabra rema de Dios, ya que no sabe cuáles son los resultados terribles. Un hombre que se fue, y se fue solo 4 meses. Cuando llegó, la esposa estaba en gimnasio, saliendo con amigas y con amigos, y perdió su hogar. Lo perdió todo. Y uno como pastor lo único que debe decirle es: ¿está de acuerdo a la palabra de Dios lo que tú piensas hacer? Pida una palabra rema a Dios. Si no, no va a venir. ¿Ves? Ahora, cuarto punto: pídale a Dios señal por medio de las circunstancias. Pídale a Dios señal a través de las circunstancias. Gedeón lo hizo. Gedeón le dijo a Dios: Señor, vino el ángel. Oiga, hermano, vino la palabra rema. Pedro, como era almático, no pidió rema. La palabra de Dios vino y se lanzó a andar y anduvo. Gedeón no. Gedeón era más melancólico, más parco. Vino el ángel y le dijo: varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza, ¿no te envío yo? Y Gedeón le dice: Señor, si eres tú, dame una señal sobrenatural, que el vellón esté seco y el rocío de la mañana en toda la tierra, pero en el vellón no. Y no le bastó y dijo: perdona, mi Señor, ahora lo contrario, que solo el vellón esté húmedo y el resto de la tierra seco. Pidió una señal. ¿Sabe qué hizo Elías? Elías, Dios le dijo: no lloverá sino por tu palabra. Y efectivamente ya tenía una palabra de parte de Dios. Sin embargo, pide una palabra rema y se postra a orar y a orar. Mire lo que dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 44.
Dice, y luego de haber orado 7 veces, vino una señal pequeñita de parte de Dios. Y la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, esa era la señal que estaba pidiendo. Ve, dile a Acab, únse tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje, porque una grande lluvia se oye. Pidió una señal. Y la señal pequeña, imagínese una nube como la palma de una mano de grande en el cielo. Pero esa era una señal. Señor, dame una señal. No me dejes equivocar, papito Dios. Mira que yo necesito andar es en tu perfecta voluntad. Vea, hermano, si usted es capaz de poner por obra esta conferencia en su vida, wow, dejaremos de ser religiosos y seremos verdaderos adoradores que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Dele ese aplauso al Rey. Quinto y último, eran 4 pero ya me salieron 5. Que siempre da Dios más de lo que pedimos o entendemos. Ore hasta que usted sienta paz y venga la palabra rema. Ore. Hubo una mujer que tuvo grande fe, tuvo una fe muy grande, y llegó a donde Jesús. Era una sirofenicia, y le dijo: Señor, mi hija está endemoniada, ven y libérala. Jesús le dijo: no está bien echarle la comida de los hijos a los perros. Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caigan de tu mesa. Y ahora, por su insistencia, por su oración y por la paz que sentía, aunque la estuviesen insultando, Dios le dijo: vete y hágase conforme a tu fe. Lo mismo le dijo a otra mujer. A otra mujer ella se pintó un cuadro y dijo: si tan solo tocare el borde del manto, si tan solo tocare el borde del manto. Y lo pintó y lo pintó y se metió como pudo y tocó el borde del manto del maestro. El maestro siente que poder salió de él y él pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y ella se siente desenmascarada y dice: maestro, fui yo, porque yo dije, si tan solo. Y ella buscó, fue la rema de Dios: por tu fe eres salva. Por esa fe. Y desata Jesús su palabra. Hay veces que usted va a tener que buscar, orar, adorar, pero siempre esperar. No se arrebate. No se arrebate. No se arrebate. No, es que es así, es que es así, es que yo quiero ese negocio así. Primero esté dispuesto a que si Dios dice no, usted se eche para atrás. Si Dios dice no, es no. No hay negocio. No, un no rotundo. Fuera, de para atrás, va de retro. Las circunstancias, la paz del corazón, pedir señales, comparar su deseo con la palabra de Dios, todo eso es lo que produce la palabra rema de Dios. Pero lo que más produce la palabra de Dios
es la quietud en adoración. Cuando usted esté adorando, adorando, adorando y entre en el éxtasis de Dios, como dice las escrituras que Pedro estuvo, porque yo lo he experimentado muchas veces y yo creo que usted también, ¿verdad? Me tienen preocupado, me tienen preocupado. Si no lo experimenta, es porque usted no tiene tiempo para Dios. Ese es el problema de la gente. Quieren es que Dios le haga lo que Él diga. No funciona de esa manera. En este reino no hay sino un solo rey y el resto somos sus súbditos. Él es el rey. Póngase en pie, por favor.